quiero ser la primera presidenta de nuestro país. No podemos seguir viviendo de la deuda que le dejamos a los jóvenes. La derecha, donde gana siempre, es en el insulto y en el ruido, pero no en la gestión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vuelta de Semana Santa y estamos a menos de 2 meses de las elecciones municipales y autonómicas. Nuevo barómetro electoral de 40dB para la cadena SER y El País. Así que nuevas cifras de lo que puede estar pasando en el panorama político que, como siempre, vamos a analizar con Kiko Llaneras. Kiko, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué nos dice la encuesta este mes? Bueno, pues el primer dato es que se mantiene esta situación de igualdad que llevamos contando varias semanas, ¿no? Hay algunos pequeños movimientos que podemos comentar, pero este equilibrio entre el bloque de la derecha, que tiene cierta ventaja, pero con una ventaja que no parece necesariamente suficiente, y que nuestra encuesta, de hecho, dice que posiblemente no sería suficiente para gobernar, por delante del bloque de izquierda. Esa es la situación, no muy diferente a la que veníamos contando las últimas semanas, pero ese es el dato central. Estamos viéndolo en el hemiciclo, que efectivamente la mayoría absoluta sigue estando en el filo, con 122 escaños que conseguiría el PP, entre 112 y 123, y 109 el Partido Socialista, y los bloques que prácticamente no se mueven nada, igual que la transferencia de voto, ¿no? En donde vemos que hay muy poco movimiento de voto entre unos partidos y otros, ¿no? Sí, ese flujo que hemos comentado en otras semanas, ¿no? De ese en torno al 10% de votantes, exvotantes del Partido Socialista, que decían o dicen ahora en la encuesta que votarían al PP o a Vox, pues en este sondeo bajan al 8%, que es una diferencia pequeña, puede ser ruido, puede ser pues una mejora de los datos de los socialistas, y que contribuye a eso, a que, por ejemplo, en este mes el PSOE es uno de los partidos que da un pequeño salto adelante en la encuesta, pero esa foto general es la que veníamos contando. Claro, estamos viendo que esta encuesta está pensando en las elecciones generales de finales de año. Desde ahora hasta entonces, hay un hito que son estas elecciones municipales y autonómicas. ¿Hasta qué punto esto es un terremoto tan grande que puede dar la vuelta a todo? La gente irá a votar y al día siguiente, sin que nadie cambie de parecer, las encuestas se moverán. Se moverán para actualizarse con esa información perfecta que son las urnas, y que nos van a decir eso, si en general en el conjunto del país, pues cuál es la fuerza de Unidas Podemos, cuál es la por territorios, cuál es la fuerza de los socialistas, del PP, de Vox, ¿no? Entonces, ese primer influjo de información de cómo ha votado España es lo primero que moverá los sondeos. Y haciendo un ejercicio más hacia el futuro, superado el hito electoral, ¿qué otros elementos tú ves hasta final de año que puedan influir en el movimiento del voto? Tenemos varios frentes, ¿no? Por un lado hay la presidencia europea, ¿no? España ostentará la presidencia europea y, bueno, entonces, digamos, el gobierno, en particular Pedro Sánchez, pues tendrá un espacio para lucir y ir a determinadas escenas. Hay cierta expectativa de que esto puede tener un cierto empuje electoral. Luego hay digamos, la tesis asteroide, ¿no? O sea, digamos que pase algo imprevisto, sobre todo en el plano económico. Y luego hay un tercer elemento, para mí el más importante, también de actualidad en estas semanas, que es qué va a pasar con Sumar. Los mismos votos para el conjunto de la izquierda, si concurren en las elecciones generales en menos marcas, se transforman en más escaños. Dividir tu voto en más marcas te obliga a perder puestos en ese reparto de escaños, y sabemos por una cuestión histórica que tiene un coste electoral. Porque claro, al final lo que estamos viendo un poco casi cada semana es que se produce una noticia política o una noticia que afecta a la política que aparentemente da un vuelco a todo. O sea, como que el ciclo de las noticias va con una potencia tremenda y que parece que estamos volcándonos. Y luego, no, las encuestas mantienen como un tempo completamente distinto, ¿no? Porque llevamos unos cuantos meses en los que prácticamente no se mueven. Yo creo que hay un buen atajo como para pensar sobre esto, es pensar en tu propio voto. O sea, al final, a veces sentimos que el voto de los demás o el voto de España en su conjunto se tiene que mover con con la noticia de esta semana, pero si piensas en tu voto, la mayoría de la gente lo siente algo más rígido, más sólido, más difícil de mover, ¿no? Entonces, cuando piensas, la gente, ¿por qué no ha cambiado voto esta semana?, piensas, he cambiado yo mi voto esta semana, y muchas veces la respuesta es no, y eso es lo que le pasa a mucha gente, y por eso las encuestas se mueven menos de lo que nos parece. Kiko Llaneras, muchas gracias como siempre. Un placer como siempre, gracias, Carlos.